dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. También dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre, o sea de Dios, no está en él. Y nos dice por qué. Dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nos dice las cosas que hay en el mundo, la codicia de la carne, o los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanidad de esta vida, que es la soberbia de esta vida, no viene de Dios, no viene del Padre, sino viene del mundo. Y luego concluye diciendo, el mundo pasa y sus deseos, o sea que todo esto se va a terminar, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Muy bien, primero, para entender exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este pasaje y en la Biblia acerca del mundo, tenemos que definir qué es el mundo según la Biblia, porque para nosotros el mundo es la Tierra, ¿verdad? El mundo es este tercer planeta en el sistema solar llamado Tierra, pero en la Biblia tiene varios significados. O sea, no siempre que leas en la Biblia la palabra mundo significa la Tierra, o significa este planeta, o significa la gente. Hay varios significados, y el significado que vamos a estudiar y del cual nos vamos a enfocar es el que nos dice el apóstol Juan del pasaje que acabamos de leer. Entonces son 6 cosas a las que se refiere la Biblia cuando usted lee allí la palabra mundo: universo, tierra habitada, las naciones, la era o el tiempo en el cual vivimos, la humanidad que Dios ama y desea salvar, el mundo venidero y por último el mundo pecador y malvado. A esto es lo que se refiere Juan en su carta primera de Juan. No amen al mundo. Cuando está hablando de no amen al mundo y todo lo que hay en el mundo, no se está refiriendo a las naciones, no se está refiriendo al universo, no se está refiriendo a la tierra habitada, no se está refiriendo tampoco a la humanidad que Dios desea salvar, no se está refiriendo ni a este mundo, ni al mundo venidero, que es la era o la época que vivimos. Se está refiriendo al mundo como un sistema social, político y cultural en el cual vivimos y que está descompuesto, está echado a perder, está lleno de pecado y es pecador y malvado. A eso se refiere. Amén. Y este tipo de pasajes puede confundir al lector de la Biblia, sobre todo al que es nuevo lector o al que no ha profundizado más en las Escrituras. Entonces, este pasaje en especial, como otros que vamos a ver más adelante, se refieren al mundo como sistema, como la sociedad, como la manera en la cual se vive, se dirige. Un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Y aún, escuchen esto, puede ser una vida que se vive que no precisamente es maligna. O sea, la persona que trabaja, la persona que vive, la persona que ayuda a otros, la persona que es religiosa, pero no tiene en cuenta a Dios ni a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Entendieron esto? Se los vuelvo a repetir. Es el sistema, la sociedad, el orden social, político, cultural en el cual vivimos. Cuando hablamos social, estamos hablando de la sociedad, sea la sociedad alta, la sociedad media, la sociedad pobre, el tercer mundo, el primer mundo, ¿sí? Los socialistas, los comunistas,
etcétera, etcétera. El mundo político, los gobernantes, cómo se maneja el sistema político de este mundo en cada país, y el cultural, que tiene que ver con la cultura de cada nación, de cada país, y también con los medios de comunicación, la música, el cine, el arte, el teatro, todas esas cosas. Amén. Ahora, ¿qué dice otra vez allí en el pasaje de Juan? Se los leo. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, hay que definir también qué se está refiriendo el Señor cuando dice no amen al mundo. Este amor también a veces se puede confundir. La palabra amor en la Biblia no siempre significa sentir un enamoramiento, que es casi siempre lo que las personas piensan cuando oyen amor. El amor de la Biblia no es un enamoramiento, ¿sí? No es sentir cosas bonitas, no es estar enamorado, así como la muchacha está enamorada del muchacho y están los dos pestañeando con una mirada de becerro medio morir. No, el amor aquí descrito significa más que nada una preferencia, una prioridad con respecto a Dios. Una preferencia, una decisión, una determinación, una prioridad con respecto a Dios. Jesús dijo, no pueden amar a dos señores, no pueden amarlos, no pueden servirlos, porque van a aborrecer uno o van a amar al otro. Esta palabra amor significa preferencia, significa poner en primer lugar al mundo, en tu vida diaria, en tu manera de ser, tu manera de comportarse, en tus planes, en tus metas, en tus decisiones, en tu estilo diario de vivir. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué es entonces el mundo? El sistema, la sociedad, la política, la cultura. ¿Qué más? Este mundo en el cual vivimos, la televisión, las películas, toda la música secular es el mundo. Tu trabajo es el mundo. ¿Sí? Oiga, ponga atención, ponga mucha atención, porque si no usted se puede confundir con esto. No está diciendo, sálganse del mundo, apártense del mundo. Y más adelante vamos a ver que el mismo Señor hizo una oración ahí en Juan capítulo 15 y le dijo al Padre, Padre, guárdalos del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Sí? Entonces, no es que Dios quiere que nos salgamos de este mundo, sino que no amemos al mundo. Y ahora por eso les estoy explicando qué significa la palabra amar al mundo en este pasaje en especial, como en otros más que hay en la Biblia. Amar al mundo es darle preferencia a las cosas de esta vida, a las cosas de esta sociedad, darle primer lugar, ¿sí? Perseguir esas cosas antes que perseguir a Dios. Amar al mundo y amar las cosas de este mundo es perseguir, trabajar arduamente, luchar, esforzarse, tratar afanosamente de conseguir las cosas que hay en esta vida que no tiene nada que ver con Dios. Entonces estamos estudiando la palabra mundo, pero la palabra que se refiere a la sociedad, al sistema social, político, cultural de esta tierra. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de la tierra o las naciones, no estamos hablando de la época en la cual vivimos, estamos hablando de la sociedad, el sistema. Hay un sistema en el cual todos vivimos.
¿cómo se podría generalmente describir este sistema en el cual vivimos? Por ejemplo, estamos condicionados desde niños que debemos de entrar a la escuela. Eso es una ley, ¿no? Aquí en Estados Unidos es una ley, te meten a la cárcel si no mandas a tu hijo a la escuela, ¿no? O por lo menos te dan una multa. Muy bien. Entonces, ¿para qué te mandan a la escuela? Para que estudies. ¿Pero para que estudies qué? ¿O por qué? ¿O qué? Bueno, para que seas alguien en la vida. ¿Alguien como qué? Ingeniero, licenciado, deportista, actor, actriz, manager, arquitecto, cualquiera de las ocupaciones que tenga la persona en esta vida, ¿sí? Y para eso entonces, ¿para qué lo hacen entonces estas personas? Lo cual no digo que está mal, pero ¿para qué se hace esto? Para ganar dinero, ¿sí? Para tener un lugar en la sociedad, ¿sí o no? Para tener lujos, para tener una buena casa, muchas casas, muchos carros, o mucho poder, o influencia, etcétera, etcétera. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Esa es la sociedad a la cual hemos sido acondicionados desde que somos niños. En esta sociedad también se nos dan los placeres. ¿Cuáles son esos placeres? Las fiestas, el alcohol, las discotecas, los placeres que el mundo nos da, pero que no son mal vistos, como por ejemplo ir a una fiesta, tomarte unas cervezas, pasar un rato agradable, ¿verdad?, con la familia, lo digo entre comillas. Pero están los otros placeres que ya pasan a lo ilegal, que es las drogas, el adulterio, la fornicación o cualquier otro pecado, cosa inmoral que produzca placer. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Es la sociedad en la cual vivimos. ¿Sí? Es la manera o la corriente, lo puedo describir mejor de esta manera, la corriente por la cual va toda la gente. Es una corriente. Imagínense un gran río enorme, con una corriente poderosa, ¿sí? Y que toda la gente tiene que entrar a fuerzas a ese río. Toda la gente de este mundo. Y cuando entra la corriente lo lleva. Y hay algunos que tal vez tratan de nadar en contra de la corriente, pero no pueden. Toditos, vamos en esa corriente. O estuvimos, más bien dicho, en esa corriente los que estamos ahora con Cristo. Porque Cristo vino y nos sacó de esa corriente. Pero ahora entonces, la palabra de Dios nos dice, no se vuelvan a dejar llevar por esa misma corriente. O sea, no amen al mundo. No amen las cosas de este mundo. No escojan. No pongan prioridad en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, dice aquí, la codicia o el deseo de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? El deseo de la carne es el desenfreno por los deleites carnales. Es decir, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la violencia, el robo, la adrenalina, todo eso. La codicia o el deseo de los ojos, esto es el deseo vehemente, incontrolado de poseer todo lo que vemos, todo lo que ven los ojos. Por eso es que existe la publicidad. Hermanos, voy a seguir esto, pero voy a hacer una pausa, vamos a hacer un paréntesis. Lo que yo les estoy diciendo ahorita es como cuando llega alguien con un martillo y golpea una piedra para hacer un hoyo.
Entonces, esta enseñanza que les estoy dando es como un martillo que está golpeando algo ya establecido desde que somos niños. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película que se llama Matrix? Bueno, se las digo para los que no vieron. La historia, para ser general, es de un muchacho que se dedica es hacker, creo, algo así. Y entonces es algo ilegal, pero le llega a alguien y le dice que él no está viviendo una realidad. Lo que está viviendo es un programa de computadora muy avanzado que lo hace creer que está viviendo en el mundo real, pero que en realidad no está en el mundo real. Su cuerpo en el mundo real está como en un laboratorio, conectado a unos cables, a esa gran computadora, y entonces le viene a ofrecer la oportunidad de ser libre. Y le da 2 pastillitas, ¿verdad? Le dice, si tomas una pastillita, te quedas. Creo que es la negra. Y si te tomas la roja, o no sé si era blanca, te vas a despertar en la realidad, la verdadera realidad. Bueno, entonces hay un conflicto en él, porque él no puede creer esto, pero al final se toma la otra pastilla, la que lo despierta a la realidad. Lo despiertan a la realidad y se da cuenta de que así es, pues, de que ahora la humanidad está controlada por las computadoras y por las máquinas, por los robots, y que a los seres humanos los tienen todos enchufados a una gran computadora, porque cuando ellos están viviendo esa vida virtual, están generando electricidad o poder para que las máquinas puedan vivir, ¿sí? Y ahí comienza toda una serie de aventuras. La película es buena, pero es ficción, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esta película? Porque más o menos, hermanos, es lo que pasa cuando tú empiezas a vivir la vida cristiana. Un shock, como un despertar a algo que antes tú no podías ver. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, yo nunca jamás en mi vida, nunca vi una iglesia cristiana. Nunca la vi, nunca. La única vez que vi una iglesia cristiana fue un amigo que me invitó. Fui a la iglesia cristiana, pero yo no entendía. Yo no sabía la diferencia entre una iglesia cristiana y una iglesia católica. Cuando me entregué a Jesús, como voy a decir esta palabra que ni se debe decir, pero por arte de magia, empecé a ver iglesias cristianas por todos lados. La pregunta es, ¿por qué antes yo no las veía? ¿Por qué? La respuesta es, porque cuando yo me acerqué a Jesús, Jesús me quitó una venda que había en los ojos. Algunos la tienen más fuerte, algunos la tienen menos fuerte, pero todos los seres humanos tienen una venda. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que esta vida, este mundo nos ha condicionado para vivir en este mundo, pero para rechazar la vida de Dios. Por eso, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con pasajes que muchas veces dices tú, oye, pero ¿esto qué es? Esto está mal. ¿Cómo puede Dios decir esto? ¿Sí? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Y eso sucede porque Dios nos está despertando a una realidad que este mundo antes nos había quitado, nos había puesto la venda y no la podíamos ver. Pero la palabra de Dios tiene ese poder que cuando viene a tu vida te quita esa venda y empiezas a ver la realidad de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? El sistema, pues, en el cual vivimos, la sociedad la cual estamos, es una sociedad corrupta, perversa y malvada.
aún en lo que se puede decir moralmente bueno, es mala porque se alejó de Dios. Aunque ayude al prójimo, aunque dé alimento al pobre, aunque sane al enfermo, aunque haga el bien a alguien, si no está con Dios, el simple hecho de no estar con Dios ya lo convierte en enemigo de Dios. Pero eso no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha condicionado a entender lo bueno y lo malo desde su perspectiva, desde la mentalidad de este mundo. Por eso el cristiano tiene que aprender a dejar el pensamiento del mundo y ver cuál es el pensamiento de Dios, que es el correcto. ¿Sí? El mundo o la sociedad en la cual vivimos te puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo hace, lo intenta. Eso no significa que esté en lo correcto. Solo Dios nos puede decir qué es lo verdaderamente bueno y qué es lo verdaderamente malo. Entonces, atención a esto. Si tratamos de vivir la vida cristiana como el mundo nos ha enseñado a vivir, vamos a fracasar. Vamos a fracasar simple y sencillamente porque el mundo y Dios no se llevan o no pueden convivir, porque el mundo está en contra de los designios de Dios. El mundo es enemigo de Dios. El mundo, el sistema, la sociedad, esa corriente que les mencioné, nos está llevando ¿a dónde? A la perdición eterna. Escuche, lo vuelvo a repetir. El mundo, el sistema, la sociedad nos lleva a esa corriente enorme. Imagínense esa corriente caudalosa. Ahí van miles de millones de personas, están ahí. Al final, cuando llega al final, que es la muerte, nos lleva a la perdición. Por eso les digo que el mundo es enemigo de Dios. No es que Dios no quiere que vivamos con libertad en el mundo, como dicen muchos. No es que Dios no quiere que disfrutemos los placeres de la vida o que el mundo nos ofrece porque Él es egoísta o porque Él así lo ha determinado. No, es porque Dios sabe que al final nos va a llevar a la muerte, a la perdición eterna. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que nuestras almas se salven. Y por eso nos dice en este pasaje, no amen al mundo, ni las cosas de este mundo. ¿Por qué? El mundo pasa, o sea, el mundo va a acabarse y sus deseos se van a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así pues, las personas que están siendo arrastradas por esa corriente de la sociedad están siendo llevadas a la perdición. Ahora, debo aclarar algo. Dios no nos sacó del mundo. Para eso hubiera sido necesario hacer lo que hizo Dios con Elías o con Enoc. Elías y Enoc son los dos únicos personajes o personas en la historia de este mundo que no han muerto físicamente. Dios se los llevó. Ellos no murieron, se los llevó Dios al cielo directamente. Vamos a analizar esto. A ver, vamos a pensar todos. Si Dios nos quiere llevar al cielo, nos quiere llevar al cielo, ¿verdad? Y la única manera de ir al cielo es que nosotros aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué cuando aceptamos a Jesús y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, por qué no nos lleva como se llevó a Enoc? ¿O por qué no nos lleva como se llevó a Elías? Mire, piense. Si fuera así, la salvación ya no fuera por fe. Porque entonces cada persona
que acepta a Jesús desaparece. Desaparece. ¿Y dónde está? Mi prima que aceptó al Señor se desapareció. Ahora, ¿quién predicaría el Evangelio? No hubiera manera de predicar el Evangelio, a no ser pues que Dios mandara a los ángeles. Pero Dios, el deseo de Dios no es que los ángeles prediquen el Evangelio, porque tampoco ya sería una salvación por fe. Porque aquel que ve un ángel, un ser espiritual, dice, wow, o sea, sí existe el cielo, el infierno, pues déjame irme de una vez con Jesús. ¿Ya van entendiendo? Por eso es cierto lo que dice Nelson. Tenemos un propósito en esta tierra, y el propósito es hablar de Jesús. Y no necesariamente hablar de Jesús con nuestra boca, ¿sí? Con nuestra propia vida. Porque el que acepta a Jesús sale de la corriente de este mundo y ya no va de acuerdo a los estándares que propone este mundo. Sus prioridades ya no son las prioridades que este mundo demanda. Escuche, el mundo te demanda. Te demanda. No te pide permiso. No te da la opción. Te demanda. ¿Sí? En muchas cosas. Por ejemplo, si no eres una mujer hermosa, olvídate, no vas a ser famosa. No te puedes casar con un millonario. ¿Sí? Si no eres una persona con un título universitario o con una inteligencia astuta, no vas a poder ser rico, no vas a poder ser millonario. O sea, que los que estamos feos, estamos quebrados, ¿verdad? Aquellos que no estudiamos, también estamos quebrados en este mundo. Pero mire, por eso la Biblia dice que Dios escogió a lo vil y menospreciable de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los ricos, a los poderosos, a los que sí tienen esas cosas. El problema es que si Dios nos llama para hacer la diferencia en este mundo, pero nosotros queremos entrarle a la corriente de este mundo, ¿qué crees que te puede pasar? Ya te sacó el Señor de la corriente del mundo. Ahora tienes que caminar por la orilla, porque no nos sacó Dios del mundo. La corriente ya no te lleva. Ahora tú puedes caminar por la orilla, a tu paso. Es una simbología para que me entiendan, ¿verdad? Sí, pero tú a cada rato vas viendo la corriente y dices, ay, qué suave, híjole, qué bueno. Ay, como que me quiero echar un clavadito, es más fácil dejarme llevar por la corriente que ir caminando. Y de vez en cuando vas metiendo los pies, ay, que me lleva un poquito. De repente te traga y te lleva otra vez. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando dice aquí, no améis a este mundo, ni las cosas que hay en este mundo. La codicia de la carne, la codicia de los ojos, la vanidad de esta vida. Y ahorita vamos a ver un poquito de estas tres cosas, pero para la semana siguiente voy a extenderme en esto. Cuando tú empiezas a darle lugar a estas tres cosas, es que la corriente te vuelve a llevar. ¿Sí? Te arrastra. Y Dios no quiere que la corriente te arrastre. Escuche, la corriente te demanda, vuelvo a repetirlo, de este mundo. La corriente no te pide permiso, te arrastra nomás. Cuando Dios te saca, tú ya tienes un poder de decidir. Vuelvo otra vez a repetirles, ¿qué significa amar el mundo? Amar el mundo no significa estar enamorado del mundo. Ay, qué amor siento por las cosas de este mundo. Ay, cada vez que pienso en el mundo, siento que mi estómago se me revuelve, siento maripositas en mi estómago. Ay, mundo, ven, te abrazo, te beso, déjame darte un besito, estás bien chulo, mundo. No es eso, hermanos.
¿Ya me entendieron? Es tomar una decisión de que el mundo sea tu prioridad. Tu prioridad. Y dejar a un lado a Dios. ¿Qué es prioridad? Todo ser humano en esta vida tiene prioridades. Yo me estoy refiriendo a la prioridad entre Dios y el mundo. Pero hay prioridades, por ejemplo, para que entiendan este concepto. La madre le va a dar prioridad a sus hijos antes que a sus sobrinos o antes que a los hijos de la vecina. ¿Por qué? Porque ama más a sus hijos. ¿O no, Vilma? El rico le va a dar prioridad a su dinero porque ama a su dinero. El deportista le da prioridad al deporte. Por ejemplo, no vemos a Messi jugando basquetbol. No vemos a Messi entrenando duro para ser un beisbolista. Ahora, puede jugar esos deportes, pero no es su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Messi? El fútbol, soccer, porque esa es su vida. Ahora, por ejemplo, los artistas y las actrices de Hollywood, su prioridad es su carrera cinematográfica o actoral, antes que su propio cuerpo y su familia. Por eso es que hay tantos divorcios, porque primero es mi carrera actoral. Vean los cambios extremos que hacen con sus cuerpos. Se ponen flacos y luego gordos. ¿Por qué? Porque el papel que van a interpretar se los demanda y le dan prioridad a su carrera antes que a su cuerpo o a su salud. ¿Qué es lo que hacen cuando ya están viejos? Las mujeres, sobre todo, que ya van envejeciendo, se empiezan a operar, a echar botox. ¿Para qué? Para querer verse jóvenes, porque su prioridad es su carrera. ¿Entienden? Se pone en primer lugar las cosas. Ahora, tú en tu vida diaria le das prioridad a varias cosas. Por ejemplo, puedo pensar en una ama de casa que se dedica solamente a su casa, no tiene un trabajo, el esposo es el único que trabaja. Entonces, el ama de casa, su prioridad es pensar en mantener la casa en orden. Sí, bueno, si es una buena ama de casa, ¿verdad? Limpia la casa, le prepara el desayuno a los niños, le prepara el desayuno al viejo y luego pues hace los quehaceres y después está pensando qué le voy a cocinar a los niños cuando lleguen a la escuela, qué le voy a cocinar al viejo cuando lleguen, y esa es su prioridad en la vida, su vida diaria. Y si viene doña Panchita y le dice, oye, fíjate que te traigo el negocio de tu vida, pero tienes que invertir 10 horas diarias, ¿quieres entrarle? Le dice, no, porque yo tengo que atender al viejo y a mis niños. ¿Cuál es su prioridad entonces? ¿Por qué? Porque la ama más. Si dijera, es lo que yo siempre he querido en la vida, ser negociante, tener un negocio, ser próspera, tener dinero. Déjame le entro, Panchita. Entonces, ¿su prioridad cuál fue? El dinero, el negocio, y dejó de lado a la familia. La familia se le va a desmoronar. ¿Cómo? Dejó botado al viejo. Y así pasa. Entonces, amó más el negocio, la proposición de Panchita, que su familia. Le dio prioridad. A esto se está refiriendo amar el mundo, hermanos. ¿Qué es lo que tú le das prioridad en tu vida diaria con respecto a Dios? Ahí te vas a dar cuenta de cuáles son tus prioridades. Ahora, Dios en este pasaje nos dice, mira, si tú le das prioridad al mundo, si tú amas al mundo,
Si tú amas la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de esta vida, tarde que temprano eso se va a acabar. Va a pasar. Pero ¿qué te va a suceder a ti? Tu alma se va a perder. ¿Y de qué te sirvió? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué tantas noches de desvelo? ¿Para qué tantas horas invertidas? ¿Por qué desperdiciaste tanto tu vida? Si al final de cuentas se perdió. Y nos dice, no amen al mundo. O sea, denle prioridad a Dios en vez de darle al mundo. Ahora vuelvo otra vez a lo que dejé allá pendiente. Jesús dijo, Padre, guárdalos del mundo. Ellos ya no son del mundo, ya no están en la corriente, pero están en el mundo. Van por la orillita, ahora sí, ¿eh? Esto significa que aunque Dios no quiere que caminemos en esa corriente o vayamos en esa corriente, eso no significa que vamos a dejar botada nuestra vida. ¿Sí? Eso no significa... Mira, yo antes era bien loco y pagué las consecuencias de mis locuras. Entonces, hoy me doy... Bueno, ya ahorita ya no por el llamado que tengo, pero antes cuando estaba trabajando en ese trabajo tan horrible que me tocó trabajar, vaya la redundancia, ¿por qué dejé aquel trabajo tan bueno? Se me abrió una oportunidad para ser tornero y manejar máquinas que se programaban automáticamente por computadora, y ya me iban a enseñar, pero entonces como a la iglesia llegó un profeta y me agarró y me dijo, Dios te va a usar, vas a ser pastor, esto y que el otro, vas a trabajar para Dios, y al otro día ya no fui al trabajo. Porque ya la hice, pues voy a trabajar para Dios, mejor trabajo para Dios que trabajar en el mundo. Pero eso no significaba que Dios lo iba a hacer de la noche a la mañana. Que yo tenía que dejar botada mi vida. Y la dejé botada, hermanos. Y batallé. Pasé hambres, pasé vergüenzas. ¿Sí? Porque no quería Dios que me saliera del mundo, sino que no me dejara llevar por la corriente de este mundo. Entonces, cuando yo estoy enseñando estas cosas, no significa que tienes que dejar botados tus estudios, que tienes que dejar botado tu trabajo, que tienes que dejar botada al viejo o a la vieja porque no son de Dios. No, ya el pastor dijo que no ame al mundo, pues voy a dejar a ese viejo que no quiere nada con Dios. No estoy diciendo eso, entiéndalo. Estoy diciendo que tus prioridades tienen que ajustarse. Y si tú le das preferencia al mundo, entonces Dios no va a ser tu prioridad. Eso es algo automático, hermanos. Si tú le das prioridad a Dios, automáticamente el mundo va a quedar atrás. Pero si tú le das prioridad al mundo, automáticamente pasa en segundo plano Dios. No puedes tener a los dos. No puedes decir voy a estar aquí, pero también voy a estar allá, al mismo nivel. Ahora, las buenas noticias de esto es que si tú le das prioridad a Dios en las cosas de esta vida, de este mundo, Él te va a ayudar a sacarle lo mejor, el mejor provecho a esta vida. Pero esto quiere decir también que vas a tener que pasar por cosas que hay que renunciar a ellas. El boxeador, ¿verdad? Antes de una pelea, oye, yo estaba leyéndolo otra vez un artículo, un reportaje de estos peleadores, de los boxeadores. Ya ves que hay pesos, no sé si ustedes saben algo del boxeo,
Está el peso pluma, el peso gallo, el peso completo, el peso mediano. Y no pueden pasarse de cierto peso, porque si se pasan ya no pueden pelear. Entonces algunos de ellos quieren ser campeones en un peso que no les corresponde a su cuerpo, ¿sí? Sino que son más pesados de eso. Entonces, ¿qué hacen? Entran en una dieta extrema unas semanas antes. Entonces no toman agua, nada de agua. Tratan de comer solamente alimentos sólidos. Y se meten al sauna para que se quiten todo el líquido del cuerpo. Muchos han muerto, algunos han enfermado. ¿Para qué? Para que cuando se pesen en la báscula, den el peso, porque no tienen nada de agua en el cuerpo. O tienen un mínimo, claro, si no tuvieran nada de agua, se mueren. Pero que tuvieran lo mínimo de líquidos en el cuerpo. Y eso les hace bajar el peso drástica y dramáticamente. Y ya pasando la pesa, ya pueden pelear, aunque suban después su peso correcto. Pero miren entonces, esta gente cómo se abstiene, ¿verdad? Cómo dicen, no voy a comer esto, no voy a comer aquello. Vemos esos artistas de Hollywood. Hermano, estaba leyendo una actriz que es muy famosa porque cambia también su cuerpo mucho. Y ahora estaba haciendo una película donde el papel la requiere ser una mujer gorda, con barriga. Y dice que programó su reloj, su despertador, para que en la noche cada 3 horas se despierte a comer. Dice que al principio le estaba gustando porque podía comer de cualquier cosa, pasteles, papas fritas, hamburguesas, de todo. Pero después se convirtió en un infierno. En 3 semanas o en 2 semanas parece que subió 20 kilos. ¿Sí? Y después la mujer ya no podía bajar. Oiga, ¿cómo esta gente, hermano, hace eso? ¿Sí? Y después, para bajar, ¿saben qué hacen? Se comen una lata de atún diaria, solo es lo que comen, y una manzana. Todos los días, una lata de atún y una manzana, es su comida de todo el día. Y por eso es que bajan tan drásticamente. Pero ¿cómo se abstienen esa gente, verdad? Dios, cuando nos dice no amen al mundo, nos está diciendo hagan un esfuerzo. Absténganse de ciertas cosas. Que en realidad, hermanos, no es una lucha solitaria, como ellos. Son gente extraordinaria, sí. Tienen una voluntad tremenda, ¿no? No cualquiera hace eso. Pero a los cristianos Dios no nos deja solos, porque Él sabe nuestras limitaciones. Y nos manda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermano, a poder cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Entonces, cuando Él nos dice no amen al mundo, no significa que nada más nos está pidiendo que por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia voluntad cambiemos nuestras prioridades. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes tomen la decisión, determinen en su corazón como lo hizo Daniel, y yo les daré el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te ayuda. Amén. Pero tienes que orar, tienes que leer la Biblia. La palabra de Dios y la oración es nuestra comida espiritual. Cuando no conocíamos a Jesús, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos muertos. Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Nuestro ser espiritual estaba muerto. Vivíamos para complacer a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Pero cuando entramos con Jesús, Él nos dio vida. Pero esa vida tiene que ser alimentada.
Y la manera de alimentar esta nueva vida en Cristo Jesús es a través de la Biblia, de la palabra de Dios, de la oración, de congregarnos, de vigilar, de hacer vigilias, ayunar. Hermanos, la iglesia está llena de flacos, desnutridos, huesuditos se dan a los hermanos. ¿Por qué no oran? No leen la Biblia. ¿Por qué? Porque aman más al mundo. Sus prioridades son el mundo. No, pastor, ¿cómo crees? Para mí mi prioridad es Dios. Primero Dios. Siempre dicen, ¿verdad? Primero Dios. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Tú como hijo de Dios, ¿cuál es tu prioridad? El cristiano debe de entender que Dios lo ha llamado a que Él sea el primer lugar en su vida. Ahora escuchen esto, y esto es importantísimo, importantísimo. Cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu vida, te va bien en este mundo. Te va bien, aunque la gente se enoje. El mundo te va a odiar. Te va a odiar. Porque el mundo quiere que vayas en la corriente. ¿Sí? Cuando Anyul le dijo a sus papás hace 9 años que se iba a casar con un predicador, sus papás le dijeron, jamás. Ellos querían que se casara con un ingeniero, un arquitecto, una persona de estudios. Y él les puede testificar después. ¿Sí? Pero ella le dio prioridad ¿a quién? A Dios, no a sus papás. ¿Con quién quiso quedar bien? Con Dios y no con sus papás. Y se casó conmigo. Y ahora sus papás me aman, hermano. De veras, me quieren mucho. Jamás me imaginé que me fueran a querer como me quieren ahora. ¿Ya ves? Dios te arregla la vida. Aunque al principio todo parezca en contra. Aunque el patrón se enoje, aunque el dueño de la compañía se enoje, aunque el marido inconverso, la mujer inconversa se enojen, aunque tus papás se enojen. Si tú le das prioridad a Dios, Él va a convertir ese enojo, eso contrario, en bendición para tu vida. Pasa porque pasa. ¿Sí? Cuando me entregué a Jesús, con esto termino. Cuando me entregué a Jesús, estaba bien endemoniado yo, hermanos. Endemoniado, de verdad. Y yo sabía que si no me metía a ayunar y a orar, iba a volver al mundo. Y me metí en ayuno y oración, hermanos. Y la gente, toda mi familia me criticaba, porque no quería hacer nada de mi vida. Y cuando andaba en el mundo haciendo peores cosas, no me decían nada, estaban contentos conmigo. Pero ahora que estaba metido en ayuno y oración, leyendo la Biblia, todos se volvieron en contra de mí. Mi papá me dijo, estás desperdiciando tu vida. Mi tía me dijo, ya te lavaron el cerebro, mijito. Todos mis familiares me decían, pobre de ti, mira cómo estás. Ponte a hacer algo de provecho, deja de leer ese libro, te vas a volver loco. Ya no escuches tanto esa música, mira cómo estás de mal, me decían. Pero yo dije, no, yo voy por este buen camino. Hermanos, gracias a Dios que hice eso. Gracias a Dios. Y Dios honra a aquel que le da prioridad a Él. ¿Sí? Te va a honrar el Señor. Que vas a perder un buen negocio, piérdelo, Dios tiene algo mejor que ti. Que vas a perder una carrera brillante, piérdela, Dios tiene algo mejor para ti. Que vas a perder al viejo, a la vieja, bueno, eso ya son casos extremos, ¿verdad? Piérdelo, Dios tiene un príncipe, una princesa para ti. El mundo es sutil, astuto, engañador. Como ya no vas en su corriente, Él primero te puede tratar violentamente, porque ya te le saliste. Pero después cambia de táctica, te empieza a disfrazar las cosas,
se te abren oportunidades, se te presentan situaciones. Mira, hermano, es bien curioso. Las personas que más atadas espiritualmente están, cuando se entregan a Cristo, ¿sabe lo que el diablo le manda? Muchísimo trabajo. Antes no tenían nada, pasaban días sin trabajar, no encontraban trabajo, se entregaron a Cristo y ahora el trabajo les cayó, que ya ni los domingos tienen libres de uno. ¿Sabe por qué? Para que no vaya a la iglesia, para que no oiga palabra de Dios, para que no tenga un tiempo de leer la Biblia, un tiempo de orar. Es el sistema de este mundo. ¿Sí? El sistema de este mundo. Y esta sociedad de Estados Unidos es una sociedad que está, hermano, bien amundanada. Mucho overtime, mucho vanidad de los ojos. Fíjense las publicidades. ¿Qué es lo que te dicen? Te mereces un carro del año. Ya trabajaste mucho. ¿Sí? Vean casi todos vemos programas en español, pero vean los programas en inglés. Son diferentes. A los gringos les ponen más. Casas, mansiones, ¿sí? Carros de lujo, Mercedes-Benz, Maseratis, para que se endeuden toda su vida. Y ahora nada más trabajan para pagar el carro, para darle mantenimiento a sus benditos carros. Un carro de esos se te descompone $1,000, $2,000 nada más en un mantenimiento. Entonces, este sistema te agobia, te atrapa, como dijo Jesús, es espinos para que ahoguen la palabra de Dios y no den fruto. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar por hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hablamos acerca del mundo, de la corriente violenta, Señor, que el mundo tiene, en la cual anduvimos un tiempo, Señor, algunos más profundamente metidos en esa corriente que otros. Pero tú, Señor, en tu misericordia nos salvaste, nos extendiste la mano, Señor, y nos sacaste de esa corriente para venir, Señor, a tus caminos, para venir a tu luz. Señor, hoy te pido, en el nombre de Jesús, que por favor nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, que esto no es meras palabras, no es mera palabrería, sino que es una realidad, una verdad, Señor. Padre, por favor, yo te ruego que cada uno de los que están aquí, Señor, entiendan el mensaje, crean este mensaje. Señor, le den prioridad a tu mensaje, a tu palabra, que no es palabra mía, es palabra tuya, Señor, es tu voluntad. Está escrito en tu palabra, en tu Biblia, en la escritura, Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, reprende al diablo, a sus demonios, que vienen a traernos distracción, que vienen a traernos nubes en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Señor, que vienen a traernos, Señor, ceguera espiritual, adormecimiento, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, reprende esos espíritus, Señor, échalos fuera, para que podamos entender que es mejor caminar contigo, que es mejor, Señor, amarte a ti que amar a este mundo. Padre, te pido por los que no han venido hoy, que tanta necesidad tienen de palabras como esta. Te pido por ellos, Dios, que en su tiempo tú les des la porción de tu palabra para que ellos coman, Señor, y sean fortalecidos, que ya no anden enflaquecidos, débiles en las cosas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que nos des amor, un amor profundo por ti, y que dejemos de amar al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga.